Hola a todos, esta es Liz Figueroa presentando la carta del hombre en descripción con otras cartas del Lenormand. La carta del hombre se entiende como una carta referente al varón, a lo masculino, es una carta neutral. Si usamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta del Lenormand, que en este caso sería el jinete, nos referimos a un hombre atlético y elegante. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta, que es la carta del trébol, aquí podríamos decir que este hombre es un oportunista y le gusta tomar riesgos. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta, que es el barco, podríamos decir que es un hombre viajero o un extranjero o un hombre de cabellos y ojos oscuros. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta de la casa, podríamos decir que este hombre es hogareño, establecido o dueño de propiedad. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta, que es el árbol, podríamos decir que hay una conexión kármica con este hombre, es espiritual o es saludable. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la carta de las nubes, podríamos decir que este hombre es inestable, confundido o disfuncional. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la carta de la serpiente, podríamos decir que este hombre es celoso, mentiroso y manipulador. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta, que es el ataúd, aquí nos referimos a él como un hombre oculto, enfermizo y deprimido. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta, que es el ramo o las flores, podríamos decir que este hombre es generoso, carismático y tiene una linda sonrisa. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta de la guardiana o os, decimos que es un hombre decisivo, juzgador e intolerante. Si combinamos la carta del hombre con la siguiente carta, que es el látigo, podríamos decir que este hombre es atractivo sexualmente, es agresivo o maniático. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta de los pájaros, podríamos decir que es hablador, es muy elocuente, es un hombre comunicativo. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta del niño, entonces nos referimos a un hombre ingenuo, inmaduro o innovador. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta de la zorra, hablamos de un hombre deceptivo, trabajador o adicto al trabajo. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta referente al oso, hablamos de un hombre fuerte, un hombre protectivo, un hombre controlador. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta que se refiere a las estrellas, estamos hablando de un hombre idealista, un soñador, un hombre independiente. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta, que es la cigüeña, en este caso, estaríamos hablando de un hombre inestable o un hombre nómada, que no puede estar quieto en un solo sitio. Si combinamos la carta del hombre con la siguiente carta, que es el perro, estamos hablando de un hombre leal, un hombre familiar o conocido, un hombre confiable. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta de la torre, nos referimos a un hombre noble,
un hombre ambicioso y condescendiente. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta, que es la carta del jardín, estamos hablando de un hombre social, el típico fiestero o un hombre popular. Si combinamos la carta del hombre con la siguiente carta de la montaña, estamos hablando de un hombre soltero, podría ser distante o un hombre indiferente. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta, que es los caminos, estamos hablando de alguien que puede ser político, puede ser un vividor o hace todo o dice todo con sentido doble. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta de las ratas, estamos hablando de un hombre nervioso, ansioso o posiblemente muy negativo. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la carta del corazón, nos referimos a un hombre romántico o amoroso o un hombre con compasión o compasivo. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta del anillo, podríamos estar hablando de un hombre casado, seguro de sí mismo o un hombre comprometido. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta, que es el libro, estamos hablando de un hombre educado, discreto o posiblemente privado. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta, que es la carta de la carta, podríamos estar hablando de un hombre que es conocido a larga distancia o es conocido en el internet, además de ser comunicativo. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la carta de los lirios, podríamos estar hablando de un hombre maduro, calmado, experimentado y en algunos casos sobrepeso. Ese sería el oso. Combinando la carta del hombre con el sol, estamos hablando de un hombre exitoso, egocentrista o atento al detalle. Si combinamos la carta del hombre con la siguiente carta, que es la luna, estamos hablando de un hombre famoso, emocional o intuitivo. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la carta de la llave, estamos hablando de una conexión kármica, un destino o un alma gemela. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la carta de los peces, podríamos estar hablando que esto es un hombre que es un vendedor o un negociante. Si tomamos la carta del hombre y la combinamos con la siguiente carta, que es la ancla, podríamos estar hablando o refiriéndonos a un hombre obstinado, ya establecido o un hombre con conexiones internacionales. Si combinamos la carta con la última carta del Lenormand, que es la cruz, podríamos hablar de alguien pedante, inseguro o religioso. Muy bien, mi gente. Esto ha sido todo por ahora. Gracias por su atención durante esta presentación de la Carta del Hombre. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos. Desde la Escuela Aprendiendo el Lenormand, grupo de Facebook de Liz Figueroa, su instructora. Chao.